Hemos venido hablando compartiendo una serie de estudios que tienen que ver con la santificación del creyente y la vida de llevar una vida contraria al pecado. Y bueno, ha sido de bendición porque es una de las cosas que tenemos que tener pendientes nosotros. Cuando no creíamos en el Señor, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que creemos, ya no vivimos ni somos esclavos del pecado. Pero tenemos que estar siempre atentos, tenemos que estar pendientes porque este es un proceso. Y bueno, alguien dijo en algún momento, la desobediencia es la esencia del pecado. ¿Alguien puede decirme o recuerda quién lo dijo? La desobediencia es la esencia del pecado, lo dijo Lutero. Yo me atrevo a decir que también la rebelión es la chispa que enciende la llama de la desobediencia. La rebelión es la chispa que enciende la llama de la desobediencia. Y por supuesto de allí parte toda una reacción en cadena que nos va a llevar a una vida contraria a Dios. Y es que la rebelión es definida como un levantamiento contra una autoridad o un gobierno con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro. Es ese levantamiento público y violento contra los poderes del Estado con el fin de forzarlos a actuar en otro sentido. Eso así lo definen la rebeldía. También algunos términos similares de lo que es la rebelión es, o podemos ver, la sublevación, el alzamiento, rechazo, insurrección, levantamiento. Y en la Biblia, con mayor frecuencia, la rebelión puede traducirse como un rechazo a la autoridad. Un rechazo a la autoridad. Específicamente, un rechazo a la autoridad de Dios. Al punto de ser un término intercambiable o muy relacionado a la desobediencia. Es interesante que la rebeldía o la rebelión es un distintivo que en el tiempo hemos adjudicado netamente a los jóvenes. Usted habla de rebeldía, a la mente se le viene un adolescente, se le viene un muchacho. Y es que normalmente eso pasa y muchos hablamos. No, es que desde que llegó a la adolescencia se volvió rebelde. Es que muchos aplicamos. Cuando hablamos acerca de lo que es la crianza de hijos, ese es un tema que se toca mucho. La rebeldía de los muchachos, se volvieron rebeldes. Después que entró a la universidad, que quiso independizarse, se volvió rebelde. Hasta por allí hay un grupo mexicano que se llama, peor que sabe, hermano. Sabía que alguien tenía que, por ahí hay también un grupo mexicano que se llama Rebelde. Y hasta sacaron una serie y estaba identificado con jóvenes, la rebeldía. Sin embargo, déjeme decirle que este aspecto pecaminoso está inmerso en la vida de cada uno de nosotros cuando caemos en desobediencia. Está inmerso en la vida de nosotros, la rebelión o la rebeldía, cada vez que uno de nosotros caemos en desobediencia. Pero bueno, sabiendo nuestro Dios todo lo que esto implicaba o lo que implica y el daño que pueden hacer estos aspectos pecaminosos en la vida del hombre, nuestro Señor puso especial cuidado en esto y nos muestra en su bendita palabra lo nefasto y desastroso que puede ser esto para la vida de un creyente, hermano. La rebeldía, la rebelión, la desobediencia. Existe un relato en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes que hablan acerca de la rebeldía, pero existe un relato en el Antiguo Testamento que nos ilustra perfectamente cómo Dios mira el pecado de rebeldía y desobediencia. Y lo encontramos en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, vayamos al capítulo 15. Vamos a tomar como base el versículo 23. Primera de Samuel 15, 23.
Basado en este relato que vamos a ver a partir de este texto, quiero compartir la reflexión de esta mañana que lleva como título La rebeldía y la desobediencia ante la mirada de Dios. La rebeldía y la desobediencia ante la mirada de Dios. Vean que no es ante lo que nosotros podamos pensar, sino ante la mirada de Dios, el juez. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice así, leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oremos, hermanos. Padre amado, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por esta mañana que nos permites adorarte, cantarte. Podemos compartir nuestras acciones de gracia, nuestros testimonios, Dios bendito. Y sabemos que todo este ánimo nos los das tú, Señor. Cuando venimos al culto a darte nuestra adoración, tú eres tan bueno, Señor, que tú nos haces felices, nos contentas, Dios amado. No hay mayor gozo que este. Como hemos dicho, Dios amado, este es el preámbulo al estar en tu presencia, así de esta manera, adorándote, Señor. Gracias, Padre, también por tu palabra. Te pedimos, Dios bendito, que seas tú orientándonos, guiándonos en todo momento, Señor. Y prepara nuestros corazones sobre todas las cosas, Dios amado, para poder escucharla, aceptarla. Y aun cuando nos sintamos confrontados, que tú nos animes, Señor, también a obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ponernos en contexto en este relato. Desde el capítulo 15, desde el principio, vemos que hay una situación allí con un rey, con Saúl. Vamos a ver cuáles son los personajes que tenemos aquí. Tenemos a Samuel, comienza hablando que dice después, Samuel dijo, comenzando el 15. Tenemos a Samuel, que es un profeta, fue el último de los jueces. Importante saber que Samuel fue producto de la oración de una mujer que no podía tener hijos. Y ella dedicó y consagró a su hijo al Señor, al servicio del Señor. Ya ahí fungía Samuel como profeta. También tenemos acá a Saúl, rey de Israel. La nación de Israel se cansó de que lo gobernara Dios, diciéndolo de una manera, porque a Israel lo gobernaba era el Señor a través de sus jueces. Israel quiso un gobernante como lo veía los otros pueblos. Pidió rey. Queremos un rey. Dios le puso a Saúl. Ese es el otro personaje que tenemos acá. También vamos a ver a Agag, que es el rey de Amalek, que tiene que ver con este pasaje también. Y, por supuesto, los ejércitos de acá. Los ejércitos que se encontraban en esta batalla posterior a este texto. Dios, por medio del profeta Samuel, le encomendó a Saúl que destruyese la ciudad de Amalek. Esta ciudad, cuando ellos venían de Egipto, se pusieron en el camino, le hicieron frente, los asediaban, los robaban, los ultrajaban, eran terribles. Y como les digo, fue una de las ciudades o los pueblos que se pusieron en contra del pueblo del Señor, Israel, cuando salieron de Egipto. Y el Señor les tenía allí ya su recompensa, por decirlo de una manera, su castigo, porque Dios es justo y Él dijo que las naciones que se opusieran a su pueblo, Él las iba a eliminar. En este caso fue una orden muy explícita, lo que le pide Dios a través del profeta Samuel a este rey, a Saúl. En el versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden. El pueblo de Israel sabía cómo y por qué cumplir este mandato, de que había que eliminar
a todo, no podía dejar nada. Esto era con un fin protectivo, no era porque Dios era un asesino, era con un fin protectivo. Dios estaba resguardando a su pueblo. Allí en Deuteronomio 13, del 15 al 18, podemos ver que Él demanda que donde fuesen, ya allí les daba esa orden, que donde ellos fuesen no permitieran agarrar nada, que todo lo que agarraran de esa ciudad o ciudades que fueran, tuviesen otros dioses más que todo lo amontonaran y todo lo quemaran, que no quedara nada. ¿Por qué era protectivo? Porque si dejaban a las mujeres, se iban a casar con las mujeres e iban a terminar adorando a los dioses de esas mujeres. Lo que normalmente tenían de tesoro esos pueblos tenían que ver con ídolos. Si tenían oro, pues eran ídolos de oro. Y todo eso. Por eso es que el Señor era muy celoso con esa parte de la idolatría. Entonces Él decía todo. Si el ganado, entonces el ganado lo iba a agarrar para sacrificio. Él decía todo. Los niños, uno piensa, oye, el Señor es drástico, hermano. Si el Señor no hubiese sido así, nosotros no estuviésemos aquí. Entonces, Él siempre ha sido celoso de su pueblo. Y Él mandó y le dio una orden explícita a Saúl. Saúl y el pueblo cumplieron esta encomienda a medias. A medias, hermano. En el versículo 9 podemos ver que dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Allí, ¿qué hicieron ellos? No cumplieron la orden del Señor, lo hicieron a medias. Lo que tú ves más feo, sí, destrúyelo, lo que nos parezca, lo vamos a guardar. Saúl intenta después, ya él no cumplió con la orden, Saúl intenta disfrazar su desobediencia. Él sabía que estaba desobedeciendo, él se estaba rebelando ante Dios, él no cumplió lo que Dios le estaba demandando. Y él intenta disfrazar su desobediencia mintiendo a Samuel. En el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y ahí estaba mintiendo. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Oye, lo delataron las ovejas. Lo delataron las ovejas, hermano. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó, el pueblo. Y ahí estaba evadiendo su responsabilidad. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Ve cómo? Para sacrificar a Jehová tu Dios. A veces nos comportamos así un poco como Saúl, ¿verdad? Ok. Pero lo demás lo destruimos. Lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dime, di. Entonces ya estamos en contexto. Ya sabemos quién es Samuel, ya sabemos quién es Saúl, quién es Agag, dónde estaban y qué pasó, cuál fue la orden y cuál fue la respuesta ante esto. Bien, hermanos, para desarrollar esta reflexión, quiero compartir un principio con ustedes esta mañana. Y dice de la siguiente manera, la rebeldía y la desobediencia representan un peligro para el creyente, ya que son alimento para una vida de espaldas a Dios. La rebeldía y la desobediencia representan un peligro para el creyente, ya que son alimento para una vida de espaldas a Dios. Saúl pensaba reemplazar la obediencia con sacrificio, porque es lo que vemos allí más adelante. Cuando él le dice, ve lo que te dice o lo que te declara el Señor, le dice Samuel a Saúl. Le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido
hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios confrontó a Saúl por medio de Samuel. Le recordó cuál fue la encomienda que le hizo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Él se pudo haber pensado que se iba a hacer, que se la sabía toda, pero el ojo de Jehová está sobre toda la tierra. No podemos esconder de quien sea, hermano, menos del Señor. Cuando usted esté allí maquinando, cuando esté enfrente o en el proceso, Dios lo está mirando. Dios nos está mirando. Bien, y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una confrontación total. Desarmado Saúl. Sin embargo, él pensaba y cambiar la obediencia por los sacrificios. Bueno, él me mandó a hacer esto, pero esto es sacrificio. Esto es parte de lo que era o lo que hacían en ese momento para mantener una relación con Dios. Sin embargo, el sacrificio hacia Dios, y con esto digo nuestra adoración, nuestro servicio, tenemos que ver bien las motivaciones que tenemos para hacerlo. Porque aquí Saúl estaba diciendo que él dejó de obedecer para hacer sacrificio con el ganado que dejó el mejor. Entonces él dijo, bueno, yo intercambio la obediencia por sacrificio. Resulta que para el Señor eso no aplica. Y allí nosotros tenemos que estar pendientes siempre de lo que Dios nos está solicitando. De lo que Dios nos está solicitando. Prestar atención, le dice él, prestar atención lleva la idea de agudizar o afinar el oído para poder atender y responder. Muchas veces nosotros queremos hacer lo contrario o hacemos lo contrario. Dios, cuando nos habla, debemos nosotros agudizar nuestro oído. No le estoy diciendo que usted cuando esté orando, cuando quiera que Dios le hable de una manera sobrenatural para poder escucharlo. Aquí está la voz del Señor, aquí está la palabra del Señor en la Biblia. Cuando usted se acerca en las mañanas, cuando hace su devocional, cuando tenga su lectura panorámica, como usted ha tenido un estudio con la palabra, ahí está la palabra del Señor, hablándonos. Ahí está la palabra del Señor hablándonos. Y siempre que nos acercamos a la palabra del Señor tenemos que prestar atención. Tenemos que afinar nuestro oído para poder atender y responder. No queda nada más en atender. Cuando le dice allí, Saúl dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor. La grosura de los carneros era lo mejor del sacrificio. Eso no lo agarraban ni se lo comían en los sacrificios, sino que eso lo quemaban y era olor fragante para el Señor en ese ritual que se hacía. Entonces dice que el prestar atención es mejor que eso. Para el Señor es mejor eso, que nosotros prestemos atención, que nosotros atendamos. Pero ese prestar atención no queda nada más en afinar el oído, sino tener la capacidad de responder a Dios. Siempre decimos, Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Eso es, hermano. Pero hay que hacerlo, no nada más decirlo. Entonces, amados hermanos, cuando no existen estos elementos,
cuando no existen estos elementos de estar dispuestos a oír para responder, caemos en rebeldía. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Caemos en rebeldía. Y también obstinación. Aquí estos términos son intercambiables: obstinación, insensatez, la misma desobediencia. Caemos en eso, en rebeldía y desobediencia, en insensatez. Es un error humano y nos pasa muy frecuente, hermano. Creer que Dios pasará por alto y perdonará todos nuestros pecados si nosotros llevamos una vida religiosa, pero no de obediencia. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Yo voy, hago mi sacrificio, no importa que haya desobedecido. A Dios no, y muchas veces cometemos nosotros esos errores, hermano. Pensamos que si nosotros asistimos los domingos a la iglesia, somos activistas, pero nosotros no tenemos una vida sincera con Dios. No voy a decir transparente porque Dios nos conoce, así nosotros no le digamos nada, pero una relación sincera, genuina es la palabra. Una relación genuina con Dios, mi hermano. Eso ni que usted venga los 365 días del año a la iglesia, no, hermano. Tiene que haber obediencia. Dios demanda eso de nosotros, la obediencia. La obediencia. Y normalmente siempre pensamos que podemos sustituir la obediencia al Señor con actividades, con otras cosas. Nos vamos por las ramas. No, hermano. Tenemos que obedecer al Señor. Y más que obedecer al Señor, no tenemos que ser rebeldes. No estamos llamados a ser rebeldes. Entonces, estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia a Saúl. No le estaba diciendo que no tenía importancia. Solo le estaba diciendo que si eso no era genuino, eso era un sacrificio vacío. Normalmente el sacrificio sería una relación con Dios. Aquí está mi sacrificio. Y era una relación con Dios y el Señor. Pero tenía que ser genuino. Igualmente pasa con nosotros. No es malo que asistamos a la iglesia. No es malo que estudiemos la Biblia. No es malo que estemos en todas las actividades. Pero tenemos que ver las motivaciones. Si en realidad nosotros estamos teniendo relación genuina con el Señor para poder participar y en su servicio, en todas las actividades, decir que en realidad llevamos una vida genuina como creyentes. Si hacemos lo contrario, hermano, estamos en rebeldía. Una cosa tiene que ir con la otra. Él estaba exhortando a Saúl a que analizara las razones por qué lo estaba haciendo, por qué él hacía el sacrificio. Y por supuesto, él no lo estaba haciendo con la mejor motivación. No era genuino. Para él era un ritual vacío. Mi hermano, la rebeldía y la obstinación son pecados graves. Son pecados graves. Y porque muchas veces uno puede pensar que ser rebelde, así como esa serie que por ahí alguien dijo, que la veía bastante, piensa que eso da carácter. Oye, es una persona rebelde, es una persona de carácter. Hasta le tienen un sistema a los rebeldes. Oye, ese es rebelde. Hay una película que se llama Rebeldes con Causa, imagínate. O sea, son unos motorizados y eso. Pero acá en este mundo le tienen un sitial a las personas rebeldes. Y no es así, hermano. Porque muchas veces lo confundimos con eso. Personas que son independientes, que son avasallantes, que son... No, esa no es la... Rebeldía está al contrario, lo que leímos al principio del concepto. No estar de acuerdo. Rechazar la autoridad. Eso es ser rebelde. Entonces, eso es un pecado que es grave. Porque la rebeldía normalmente nos va a llevar, como le decía al principio, a una reacción en cadena, a desobedecer en todo lo demás. En todo lo demás. Muchas veces pensamos que ser rebelde queda nada más allí. Pero esa es, como le decía, es la partida. Esa es la partida, esa es la desobediencia. La partida. Y es grave porque si usted desobedece a Dios, por supuesto, está en contra de lo que Él dice. O sea, no va a llevar una vida conforme a lo que Él dice. Usted no va a estar dando características de un verdadero creyente. Y de ahí, hermano, que así usted asiste a la iglesia todos los domingos, vaya más bien a confundir a la gente que está afuera. Entonces, hermano, la rebeldía no es eso. La rebeldía está al contrario a la autoridad que es Dios.
¿Y por qué es grave, hermano? Aquí vemos que en el capítulo 23, el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Los compara con otros pecados. ¿Por qué estará comparando aquí el autor a la rebeldía y a la desobediencia, a la obstinación con estos pecados? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice en Levítico, vaya anotando, yo se lo leo. En Éxodo 20:18, a la hechicera no dejes que viva, o no dejarás que viva. Para Dios era abominación gente que consultara muertos antes que a Él. Siempre vea que la posición del Señor es porque Él es celoso de su adoración, de Él. La hechicería en sí, hay sus maldades, su cuestión, pero Dios es celoso de que una persona vaya a consultar a muertos más primeramente que a Él. Ahí está raspado. Para eso, eso era abominación. Y Él mandaba, habían ya estas leyes, y estas leyes estaban dentro de las leyes sanitarias. Eso era como una enfermedad que tenía el pueblo, y había que quitarlo. Entonces decía, a la hechicera no dejarás que viva. En Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Radical, hermano, radical. No que tenla allí, sácalo como los leprosos afuera en un campo. No, hermano, quítalo. Quítela. Dios sabía que eso iba a dañar a su pueblo y estaba en contra directamente de él. Si oyeres que se dice alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, imagínate, si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Hermano, Dios estaba claro. Y como le digo, estas normas estaban dentro de las normas de sanidad. Esto había que cortarlo, erradicarlo. Entonces, cuando Dios compara a la rebeldía y a la desobediencia, a la obstinación con estos pecados, es lo que está diciendo, estos pecados que tú acabas de cometer, Saúl, de rebeldía, merecen la muerte. Estos pecados que tú acabas de cometer son o merecen la muerte. Entonces la cuestión no es tan como nos los dibujan o tan ligero como lo podemos ver la cuestión de la rebeldía. Oye, es un pecado que merece la muerte. En aquel momento era digno de que fuese muerto. Los catalogaban como una infección, como una enfermedad que tenía que ser erradicada del pueblo. Y así debe ser de nuestras vidas. Porque Dios sabía todo lo que acarrearía. Él se rebeló ante el Señor, Él quiso satisfacer sus necesidades egoístas, Saúl, y se rebeló contra el Señor y desobedeció. Peor aún, quiso echarle la culpa a otro. Saúl se volvió rebelde y obstinado. No nos sorprende, cuando usted sigue leyendo, que Dios haya decidido rechazarlo como rey, destituirlo del trono. Pudiera pensar usted, no, pero es que Saúl era humanitario, él no quería matar a Agag. Él pensaba, pero mató todos los demás, pero dejó a Agag vivo. Y lo demás también, él quería satisfacer sus necesidades pecaminosas. ¿Qué sabía él que podría decir? No, tengo este rey aquí, yo puedo hacer canjes, puedo obtener cualquier cosa. Era su carnalidad lo que estaba allí trabajando, no nada parecido a humanitario ni nada, no. Él estaba contrario a Dios, se había rebelado a Dios. Y la obediencia es una virtud clave.
Pero ¿qué había hecho Saúl? Había mostrado lo contrario. En vez de obedecer, obstinarse, desobedecer, ser insensato, ser altivo. Él se había rebelado contra el Señor. Hermano, nosotros pudiésemos ver que cuando pecamos, mentimos, usted siempre ve el pecado. Usted siempre ve el pecado. Pero resulta que antes de usted pecar, ya usted ha decidido desobedecer. Ya usted ha decidido desobedecer. Y allí es ese proceso, o esa línea delgada entre la rebelión y la desobediencia, ahí usted se ha rebelado contra el Señor. Allí usted está rechazando la autoridad de Dios. Quizás a veces usted dirá, oye, es que no me he dado cuenta. Hermano, usted se está rebelando, nos estamos rebelando contra el Señor cuando decidimos desobedecer. Nosotros conocemos la palabra, tenemos las cosas que podemos hacer, las que no debemos hacer. Así como esta gente tenía en su momento y se les decía, les hablaba a Dios directamente, Dios nos habla ahorita directamente a través de la palabra del Señor. No venga a decir usted, no, es que Dios no me ha hablado directamente, no me ha mandado un profeta. Hermano, aquí está la palabra del Señor. Él nos habla a través de su palabra. Y aquí tenemos los mandatos que tenemos nosotros que cumplir y no dar lugar a ningún tipo de rebeldía. Por eso es que Dios es cuidadoso y le pone una atención especial a este tipo de pecado. Saúl lo había demostrado, ya Dios lo había desechado. Ya Saúl traía una pata coja, desde el versículo 13 por allá, ya Dios ya había hecho lo que no, ya había desobedecido. Ya él traía una pata coja, ya Dios, como dice, pero ya Dios lo tenía en la mira, lo tenía sentenciado. Dios siempre espera que nosotros volvamos a nuestros caminos, Saúl no lo hizo. Más bien, le puso la guinda al pastel cuando tuvo esa batalla contra los amalecitas. Bien, mis hermanos, de allí, teniendo en cuenta eso, que la rebeldía y la desobediencia sean pecados que merecían la muerte, podemos ver cómo Dios en otros o a lo largo de la palabra muestra algunos textos quizás un poco crudos cuando se refiere a la rebeldía y a la desobediencia. Allí tenemos en Jeremías 28:16, por tanto, así dice el Señor, he aquí te voy a quitar de sobre la faz de la tierra, este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Es duro, ¿verdad? Alguien que promocionó o propició o fue el precursor de rebelión, ve lo que Dios le dice. Y en otro versículo dice que la familia, todo, o sea que la va a eliminar completamente. 1 Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reino no perdurará, en este mismo 13. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Desobediencia. Por no guardar. Oseas 9:15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Estos pecados han afectado a todas, bueno, no me voy a adelantar. Mi hermano, si a usted, al que tenga pareja, si a usted le dice a alguien, oye, ya yo no te amo, ¿qué siente usted? ¿Será que o un familiar, o un hijo, o un sobrino? Hermano, eso es fuerte. Estas palabras que estaba diciendo aquí el Señor a través de Oseas son rudas y es por la rebeldía. Hermano, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues le tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Fuerte, hermano. Era Dios que se los estaba diciendo, el Señor, por rebelarse contra Él. Vean las consecuencias que nos lleva
o que nos llevan a nosotros, o cómo nos lleva a estar delante del Señor. Por eso fue que cuando el Señor le dijo, como tú me has rechazado, yo también te rechazaré. ¿Qué podemos esperar entonces nosotros? Pero no todo no queda allí, hermano. Podemos ver también que esto afecta o ha afectado a todas las épocas. La rebelión ha afectado a todas las épocas. Así como lo hizo allá en ese momento, usted busque la palabra y ha afectado a todas las épocas y nos sigue afectando hoy en día también. Veamos qué dice allí 1 de Timoteo 1, del 8 al 9. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, y ahí varias cosas. Allí están tomando en cuenta, ya decirlo, en el nuevo pacto, también que la rebeldía, o sea, la ley es para esas personas que son rebeldes, que son desobedientes. Ahí está la ley, porque ellos no están dispuestos a cumplirla. Entonces, allí estamos dentro de una cantidad de personas que usted dice, ay, imagínate, un matricida mata a su mamá, mata a su papá, un patricida. Oye, un fornicario. Sí, hermano, el rebelde y el desobediente también están en esa lista. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pensará o qué habrá dicho Jesús acerca de esto? También nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué dijo mi Señor ahora respecto a esto, a la desobediencia? Cuando Jesús da el sermón del monte, es interesante porque él finaliza con una ilustración. En Mateo 7, 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que oye esto, o sea, todo el sermón del monte que dio desde el capítulo 5 hasta el 7, y no las hace, o sea, que desobedece, ¿cómo lo tomará? Le compararé a un hombre insensato. Le compararé a un hombre insensato, o sea, una persona rebelde, lo comparará con una persona obstinado, así como Saúl, lo tomará como una persona que no acepta su autoridad. ¿Y qué pasará con esa persona? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, el mismo Señor Jesús nos dice que si nosotros no obedecemos, Él nos tomará como insensatos. Nos tomará como insensatos. Si somos rebeldes, nos tomará como insensatos. Hay muchas maneras, hermanos, que nosotros quizás no nos damos cuenta cómo nos rebelamos contra el Señor. Si el Señor se interesa tanto en nosotros que cuando Él manda a ser discípulos, Él nos deja por fuera la parte de la enseñanza. Dice que debemos enseñarnos. Resulta que en esa parte de la enseñanza, ahí es que está todo cómo yo me debo comportar, cómo me debo conducir. Ahí está cómo nos capacita el Señor para conducirnos en este mundo. Entonces, si nosotros tenemos todo esto acá, si hemos sido enseñados, si hemos sido expuestos a la palabra, entonces, hermano, que caigamos en rebeldía, usted dirá, no, pues es que todos somos pecadores, caigamos en rebeldía. Lo que pasa, hermano, que el pecado de rebeldía es una actitud tuya directamente, porque tú te estás enfrentando al Señor, tú le estás diciendo al Señor, espérate allí, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo no me voy a amoldar a tu autoridad. Algo así, hermano. Max Lucado, en un libro que me prestó Arely, él escogió los clavos. Él dice que cuando nosotros procedemos a desobedecer o a rebelarnos contra Dios, es igual como que nosotros nos acercáramos a la cruz del Señor y Él estando crucificado allí, nosotros escupamos al pie de la cruz. Que así Él ilustra la manera cuando nosotros nos rebelamos y desobedecemos al Señor, cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, cuando no cumplimos con lo que Él nos manda. Mi hermano, ¿cuántas cosas o en cuántas cosas nosotros fallamos al Señor? ¿En cuántas cosas nosotros nos rebelamos?
Cuando nosotros vamos a la casa y tratamos mal a nuestra esposa, nos hemos rebelado ya antes con el Señor. Cuando un niño se rebela contra sus padres, algo ha pasado. Los padres se han rebelado contra el Señor y no lo han instruido. Cuando yo cometo cualquier tipo de pecado, ya yo me he rebelado contra el Señor. Cuando yo dejo de congregarme, ya yo me he rebelado contra Dios. Le he dicho, yo no me voy a congregar, prefiero hacer tal cosa. Cuando yo no cumplo su misión, yo he dicho, no voy a hacer lo que tú quieres, Señor, voy a hacer lo que yo quiera. Cuando yo no me sujeto a mis pastores, yo me estoy rebelando contra el Señor. La Biblia es que lo dice, hermano. Cuando una autoridad o un líder comete abuso contra algún hermano de la iglesia, se está rebelando contra el Señor. Entonces, bueno, usted puede decir, no, pero yo llego a mi casa, yo trato bien a mi esposa, pero bueno, mis hijos son terribles, tengo que tratarlos así. Hermano, aquí la obediencia no es como la planteó Saúl. Saúl planteó una obediencia selectiva. Ok, yo voy a matar esto y esto lo agarro para mí. Así no es para nosotros tampoco. No, eso no. Dios dice que la obediencia es completa. Es plena. Plena, hermano. Usted no puede dejar espacios por allí, porque por allí usted se le va a revelar al Señor. No existe la obediencia selectiva. Muchas veces queremos obedecer al Señor en una cosa, Señor, pero esperen esta, porque tú sabes que esto es un proceso, yo estoy cambiando. Pero bueno, ahí vamos. Hermano, si usted lo tiene aquí enfrente de usted en la palabra del Señor, ¿por qué usted tiene que poner a esperar a Dios? ¿Por qué usted se tiene que revelar al Señor? Cuando usted practica una obediencia selectiva, usted se está revelando al Señor, porque la obediencia tiene que ser plena. Tiene que ser plena. Una cosa también, hermano, es que el pecado de rebeldía y desobediencia tiene sus consecuencias, como los demás pecados, hermano. A Saúl le costó el trono. Y sobre todas las cosas, su relación con Dios. El pecado tiene consecuencias. Lo podemos ver en la situación de Saúl. Hermano, desde el inicio del Génesis allá, cuando hubo el primer pecado, la primera desobediencia, lo podemos ver. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron desterrados del jardín del Edén. ¿Hubieron más consecuencias? Nosotros, si no creemos en Dios, recaemos con el pecado de las personas que pecaron en un principio. Es una consecuencia que recorre las generaciones. ¿Con qué se sigue ganando el hombre el pan? Con el sudor de su frente. La mujer, ¿a quién tiene que rendirle cuenta o sujetarse? Al esposo. En ese momento le dijo, tú te soñarás, ¿verdad? Cuando se inició todo, en ningún momento se dijo, aquí está tu mujer, la que tú gobernarás. No, en ningún momento. Más bien le dijo, fructificad y multiplicad y van a gobernar. No. Entonces, en ese momento, tú vas a estar sometida a tu esposo. También los dolores de parto, los problemas con las culebras. Bueno, ustedes saben por allí. Sin embargo, hermano, lo que quiero que vea con esto es que tiene las consecuencias y desde allá usted puede ver todas las consecuencias que se ha acarreado. Y usted dice, oye, eso es desde el inicio y todavía acarreamos. Sí, hermano, y es tremendo la cuestión familiar, que se lo voy a mostrar ahorita, pero después todavía que tiene otro fin. Porque la mujer, eso se sigue cumpliendo en el Señor. Porque la mujer, la única persona que siempre sigue bajo sujeción, siempre es la mujer. Porque la mujer mientras está en su familia, en sus padres, se sujeta a los padres. Y el muchacho también. Cuando el varón sale a crear una familia nueva, el varón comienza a liderar una familia nueva. Pero la mujer se sigue sujetando a un varón. La mujer nunca va a poder dejar de sujetarse. Y usted dirá, bueno, sí, bueno, hermano, esa es parte de lo que es toda la consecuencia. ¿No lo veía así, hermana?
Lo que pasa es que ahora con Cristo es otra cosa. Pues decía, no queda allí. Ahora con Cristo tenemos otra cosa, no queda, y también tenemos buenas noticias. Mira lo que dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los sanará. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano y así. Ahí no queda. Dios está dispuesto a perdonar nuestra rebelión. Ese pueblo tuvo que ir a su creador, a Dios, a hacer lo que le correspondía, dejar los ídolos. Y usted dirá, ¿y nosotros qué hacemos? Mi hermano, ya Dios lo hizo también. Cristo murió por nosotros. Ahí está Cristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, ahí estaba Dios dispuesto a perdonar todas nuestras rebeliones. Por eso es que le digo, ahora entonces ya la sujeción es en amor. Aun cuando es una consecuencia, la sujeción es un amor, porque Cristo en el nuevo pacto me dice que se sujeta en amor. Y la mujer se sujeta porque hay un esposo que la ama. Está el amor, el vínculo perfecto. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario murió por todos nuestros pecados. Entonces ya no debería haber rebelión, hermano, que nos ate o sigamos en la práctica del pecado. Somos nueva criatura. Mis hermanos, de seguro vamos a estar, la palabra lo dice, que seguimos siendo pecadores, pero no practicantes del pecado. Y si Dios nos ha llamado la atención esta mañana con este pasaje, es porque hay peligro y hay riesgo de que la rebeldía nos lleve a estar a espaldas a Dios. Hermano, no hay nada más terrible que eso. Si usted que ha sido creyente, usted ha experimentado que con el Señor las cosas son de otra manera, desde otra óptica. No le voy a decir que son más fáciles, es de otra óptica. Imagínese que Dios esté a espalda de nosotros. O nosotros somos que le damos la espalda a Él. Por nuestra rebeldía. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, para eliminar, para acabar ya con eso. Nosotros debemos ser, hermano, consecuentes, debemos ser consecuentes con eso que hizo Jesús o Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y que tenemos que tener una vida nueva en Cristo, hermano. Tenemos una vida nueva en Cristo. Estamos llamados a vestirnos del viejo, no estar con el viejo hombre, sino vestidos del nuevo hombre, que es en Cristo Jesús. Ya las cosas que hacíamos, que practicamos, no debemos hacerlas. Por supuesto, esto lo podemos lograr es con la fuerza de nuestro Señor, con la fuerza y la guiatura de su Espíritu Santo. Sí lo podemos lograr, sí lo podemos lograr. Estemos atentos, amados hermanos, porque existe el riesgo de la rebeldía. Y que en cada momento que usted sepa, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado, óigase bien, el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. No hay excusa para que usted diga, no lo sabía. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, por lo tanto usted no tiene excusa para decir que no sabía. Y aún así, Dios nos manda que oremos, que si hay algo oculto en nosotros, Él pueda revelarlo. Pero cuando usted piense, si por alguna casualidad usted dice voy a desobedecer, piense que primero usted le está diciendo a Dios, yo no estoy de acuerdo contigo, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y por supuesto, aquel que dio la vida por usted en la cruz del Calvario, usted no está siendo consecuente con ese sacrificio.
mis hermanos, Dios nos ayude, porque estamos en un mundo contrario a Dios. Estamos en un mundo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estamos en un mundo donde el ser malo, el ser rebelde, tiene un estatus, es una nota, es una moda. Cuando Dios nos dice en su palabra que no es así. Pero Dios dice que estemos tranquilos, debemos estar pendientes, pero que estemos confiados porque Él ha vencido al mundo. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Allí mismo donde está, hermano, incline su rostro. Si usted le ha inquietado algo de esta reflexión de la mañana, si tiene que pedirle perdón a Dios. Si no lo ha hecho, si no ha hecho algo malo, pídele a Dios que le fortalezca. Póngase a cuenta ahí con el Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos orienta, Señor. Es nuestro manual de vida. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Mira, Señor, nuestra vida. Señor, estamos conscientes que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Pero tu palabra también dice que somos pecadores. Por eso te pedimos esta mañana, Dios amado, que tú nos ayudes. Señor, mira en las áreas en que no te hemos sido fiel, Dios amado. Señor, no queremos ser como Saúl. No queremos, Señor, ser unos obedientes selectivos. Queremos ser unos obedientes plenos, Dios amado. Que cada día nuestra relación contigo, Dios amado, se fortalezca. Sabiendo, Señor, que la obra que comenzaste en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día, Señor, que tú vengas por nosotros. Padre, estamos en un mundo contrario a ti, Señor. Dios amado, con tantos antivalores, y muchas veces nos vemos envueltos en situaciones, Padre, enredados en las cosas de este mundo. Ayúdenos, Señor. Perdónanos, Padre, las veces que ha pasado. Mira nuestra vida, Señor, en las áreas que normalmente somos propensos a serte rebeldes, Padre. No quiero eso, Padre, en mi vida. No queremos serte rebeldes, Dios amado. ¿Cómo serte rebelde, Dios amado, a ti, Padre, que diste la vida por nosotros, Dios amado? Queremos ser consecuentes contigo, Señor, por eso te pedimos que tú nos ayudes. Señor, que aun cuando seamos pecadores todavía no queremos ser rebeldes de una manera, Señor, abierta, Padre amado. Queremos, Dios bendito, Señor, honrarte con nuestra vida. Queremos, Señor, alabarte, Padre amado, con nuestro caminar, con nuestros pasos por este mundo, que podamos cumplir la misión con nuestro testimonio, Señor, con ir. Padre, ayúdanos en nuestras familias. Señor, tantas familias destruidas, Dios bendito. Y la causa es porque se han revelado a ti, Dios. Por los que no te conocen, Dios bendito. Ayúdanos, Padre. Que la luz de tu evangelio, Padre, pueda iluminar sus vidas y puedan creer en ti, que puedan proceder al arrepentimiento, Señor, y seguirte. Y que puedan tener una verdadera óptica de la vida. Señor, que puedan vivir una vida consagrada a ti, que podamos vivir una vida consagrada a ti, Señor, enteramente, Dios bendito. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque aún sabiendo que podemos ser rebeldes, sabemos que tú nos sigues amando, Dios bendito. Que tú estás dispuesto a perdonar nuestras rebeliones, Señor. Y no hay mayor gozo que ese, Dios bendito. Aún cuando somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios amado. Ayúdale, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén.